Bien, vamos a la palabra del Señor. Capítulo 4 del libro de Juan. Voy a leer del pasaje 46 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Señor, recibimos esta palabra. Señor, sabiendo que es una palabra inspirada por tu Espíritu Santo. Sabiendo, Señor, que es una palabra que está, Señor, destinada para nosotros en esta hora. Padre, yo oro para que nuestra fe sea activada, que nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu se abra para recibir lo que tú tienes para nosotros. Señor, que todo argumento que se levanta ahí en nuestra mente, todo argumento de incredulidad en esta hora, Señor, sea acallado en el nombre de Jesús. Y que tengamos tan solamente, Señor, en esta hora, el deseo, el anhelo de que esta palabra, Señor, venga a provocar cambios en nuestra vida. Señor, muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando recibimos una palabra tenemos dos opciones para enfrentar esa palabra: creerla o ignorarla. Yo espero que usted se disponga en esta hora a creer esta palabra. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Jesús constantemente estaba recorriendo los lugares y iba a esos lugares y luego volvía a esos lugares porque había siempre tarea que realizar. Y ese lugar era especial porque ahí había hecho su primer milagro, o el primer milagro que conocemos de Jesús, cuando convirtió el agua en vino, ¿cierto? En lo que conocemos las bodas de Caná, cuando Jesús fue invitado a una boda y él fue con los discípulos. Y recordemos de que se acabó el vino. La fiesta no duraba un día, sino duraban varios días. Y Jesús ahí hizo el milagro de convertir el agua en vino. Y dice el relato de que en ese lugar había un oficial del rey. ¿De qué rey estamos hablando? De Herodes, ¿cierto? Herodes era romano, ¿sí? Entonces el oficial del rey, ¿qué es lo que era? Romano también, para que nos vayamos poniendo en el contexto de lo que nos dice la palabra. Y dice que este era un oficial. En otras versiones dice que era una persona de alto rango, podríamos decir un ministro,
¿Ok? Y dice que tenía un hijo enfermo. Un hijo enfermo lo tiene cualquiera. Hasta la persona más humilde, hasta el hombre más poderoso se le puede enfermar un hijo. Nadie está libre de eso. Y este hombre tenía un hijo enfermo. Aquí la palabra que vamos a recibir, tal vez tú no tengas un hijo enfermo, pero tú tengas otra cosa que está enferma. Podemos hablar de enfermedades físicas y podemos hablar de enfermedades del alma. A lo mejor tú no tienes un enfermo físico, tú tienes un enfermo del alma. A lo mejor tú no tienes una enfermedad, pero tienes una relación que está enferma. Y el Señor se puede encargar de todo eso. Para Dios no es imposible. Había un hijo que estaba enfermo. Y cuando se nos enferma un hijo de gravedad, nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para que ese hijo sea sanado. Es así. Es así. Estamos dispuestos a entregar nuestros propios órganos para la sanidad de un hijo. Estamos dispuestos a desprendernos de lo que sea para sanar a un hijo. Y este hombre romano, oficial del rey, tenía un hijo enfermo. Y él, por nacionalidad, por cultura, por religiosidad, no creía en el Dios de los israelitas. Y es ahí cuando nosotros nos damos cuenta de que una prioridad que comienza a ser en nuestra vida, como la enfermedad de un hijo, nos hace pasar por alto todo lo que nosotros podemos sostener. Y este hombre recorrió una gran distancia para ir donde Jesús. Dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. De acuerdo al relato, al estudio, este hombre recorrió más de un día para llegar donde estaba Jesús. Entonces dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea. ¿Cuántos han oído de que Jesús llegó a tu vida? Mira qué importante esto. ¿Cuántos han oído de que tú eres el portador del poder de Dios? Hay gente que conoce que yo soy portador del poder de Dios. Y viene a mí y me dice, pastor, por favor, ore por esto. Ore por esta situación. Gente ahí en el condominio donde vivimos, viene donde mi esposa o viene donde mi esposa. Nosotros sabemos que ustedes se relacionan con Dios y queremos que ore por esto. Queremos que ore por esto. ¿Cuántos saben que Jesús llegó a tu corazón? ¿Cuántos saben que Jesús está en tu vida? Porque cuando saben que Jesús está en tu vida, van a venir a ti a pedirte, a rogarte que tú hagas algo. Eres importante, hermano. Eres importante. Hermana, tú eres importante. Hermano, tú eres importante. Niños que están aquí. Mira, aquí está la filita de los niños. Allá hay otro. Quiero decirle a ustedes que están acá, ustedes son importantes. Son tremendamente importantes. Ustedes tienen conocimiento de la palabra de Dios. La presencia de Dios está con ustedes. Y ustedes cuando tengan un compañerito enfermo, cuando tengan un niño que está enfermo, cuando tengan un amigo que está enfermo, oren por él. Oren por él. Porque el poder de Dios obra en ustedes. Gedeón, un jovencito como usted, estaba ahí trabajando y se le presentó el Señor y le dijo,
joven esforzado y valiente, le dijo. El Señor le dijo, joven esforzado, valiente. Y Dios le habló de que Gedeón tenía que salvar a su pueblo. Le estoy hablando a los niños especialmente, que tenía que salvar a su pueblo. Y Gedeón dijo, Señor, si yo soy, mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés, mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés, y yo soy el más pequeño de mi familia. Ese niño, Gedeón, se veía él insignificante y sin capacidad, pero Dios lo veía como una persona importante, capaz, con las capacidades suficientes para llevar la encomendación de Dios. Ustedes pueden. Ustedes pueden. Es más, Dios nos aconseja a nosotros que seamos como ustedes. Yo quisiera ser como ustedes. Porque el Señor dice que si nosotros no nos hacemos como los niños, no entraremos al reino de Dios. Alimentemos esa fe en nuestros hijos. Alimentemos esa fe en nuestros nietos. Entonces dice, el oficial del rey, cuando oyó, que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Hermanos, me llama la atención en esto, que este hombre vino a Jesús. Vino a Jesús. ¿A quién vamos nosotros cuando tenemos necesidad? ¿A quién vamos nosotros cuando tenemos necesidad? Recién estaba hablando de gente que viene a nosotros cuando tiene necesidad. ¿A quién vamos nosotros cuando tenemos necesidad? Porque tenemos necesidades. Pero un comentarista decía que por nuestra naturaleza, William McDonald escribe esto, dice que por nuestra naturaleza, cuando nosotros tenemos una dificultad, tenemos un problema, vamos a todos los lugares y al último vamos a Dios. Vamos al médico, vamos al banco, vamos al contacto, vamos a la persona que tiene influencia, vamos a todos esos lugares, pero al último vamos a Dios, cuando ya la cosa no da más. Y la palabra nos enseña que lo primero que tenemos que ir es buscar la dirección de Dios, buscar el consejo de Dios. Yo no te estoy diciendo que tú no puedes ir al médico. Yo no te digo que tú no puedes ir a una entidad financiera. No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo, primero busca el consejo, busca la ayuda de Dios. Y Dios nos direcciona. Dios nos ayuda a tomar las decisiones correctas. Y por esa gracia de Dios, al ir a su presencia, tú puedes recibir directamente de Dios, inmediato la solución. Y a veces nosotros no creemos en eso mismo, ni siquiera creemos en nosotros. Hoy en la mañana cuando estudiaba esta palabra, el Señor me recordó de algo. Un matrimonio amigo, son pastores. Ellos nacieron en el Evangelio. Cuando llegué a la congregación donde me formé, ellos ya estaban. Estoy hablando de Cristian y Odette. Y ellos nacieron en la iglesia, se criaron en la escuela dominical como estos niños, siempre en la iglesia. Y un día ellos llegan a nuestra casa. Y Cristian entra y yo le digo, y Odette, no, está en el auto, está enferma.
Y yo salí a saludar a Odette, que se quedó en el auto. Y Odette estaba con un terrible dolor a muelas. No soportaba el dolor ahí. Y yo fui ahí a saludarla. Y ahí me entero. Y bueno, la saludo, le doy la bendición y todo el asunto. Y me dice, Juan, por favor, ora por mí. Ora por mí. Y yo en mi interior, en esos segundos que tú piensas, digo, ella está pidiendo que yo ore por ella. Cuando ella lleva más, no estaba enrostrando, sino que yo me sentía incapaz, me sentía menor, no me sentía con la capacidad de hacerlo. Pero ella dijo, Juan, por favor, ora por mí. Mira la desesperación que tenía. Y yo oré por ella. Y fue sanada en el momento. Fue sanada en el momento. ¿Qué quiero decirte con esto? A veces nosotros mismos no creemos lo que está depositado en nosotros. No creemos lo que hay en nosotros. Y yo quiero decirte que en ti hay poder. Hermano, en ti hay poder. Poder de la presencia de Dios. Por eso la palabra dice que es necesario que nosotros menguemos para que la persona de Cristo crezca en nosotros. Tiene que menguar nuestra incredulidad. Tiene que menguar eso que nosotros decimos, yo no soy capaz, yo no puedo, yo no soy digno. Eso tiene que menguar. Tiene que menguar nuestro orgullo, nuestra soberbia, para que la persona de Cristo crezca en nosotros. Y cuando la persona de Cristo crece en nosotros, tú vas a orar y van a pasar cosas. Yo espero que usted esté creyendo. Cuando éste oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Es interesante rogó que Jesús fuese a la casa de él. Nosotros le queremos pedir al Señor, le pedimos cosas al Señor, pero Jesús no fue. En el relato Jesús no fue. No es necesario que Jesús fuera a ese lugar. No es necesario que nosotros tengamos que desplazarnos a un lugar para que el poder de Dios pueda obrar. Dios está en todas partes. El poder de Dios se manifiesta. El poder de Dios cruza fronteras, cruza distancia, cruza tiempo. Entonces Jesús le dijo, si no vierais señales y prodigios, no creeréis. Si se fija ahí, no está hablando Jesús tan solamente a este hombre, sino que está hablando a otros que estaban con él. El hombre dice, ver para creer. Dios dice, cree y verás. Jesús le dijo a Tomás, por cuanto viste, creíste. Porque Tomás dijo, si yo no metiere mi dedo en la herida del Señor y no viera las heridas de los clavos, yo no creeré. Y cuando se presenta Jesús, lo primero que dice Tomás, Tomás, por cuanto no viste, no creíste. Más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Entonces Jesús le dijo, si no vierais señales y prodigios, no creeríais. Hermano, los milagros, las señales, los prodigios existen. Existen. No tan solamente los de la palabra del Señor, gloria a Dios por eso, sino los que hemos experimentado en nuestra vida de creyentes. Esa gracia del Señor ha sido manifestada en mi vida para que mi fe fuera fortalecida y preparada para otras cosas. Pero yo he visto los milagros de Dios. He visto los milagros de Dios. He visto prodigios del Señor. He visto sanidades de Dios. Pero ¿sabe por qué las vi?
porque yo creí antes. Yo no creí en Jesús porque hubo un milagro. Yo creí en Jesús porque mi fe fue activada por el Señor. Y creí en Él. Yo no andaba cojo, yo andaba derecho. Ahí el Señor comenzó a mostrarme la manifestación de su reino. Entonces yo te quiero preguntar a ti, ¿qué milagros estás viendo de Dios en tu vida? ¿Qué estás viendo en tu vida? ¿Eres tú parte de un milagro del Señor? Porque eres bienaventurado. Eres bienaventurado. Hay gente que no cree y no sé, tiene que ver que descienda un rayo y haga una cuestión importante para creer. No, hermano, el Señor dijo, manas, bienaventurados, son mejores aquellos que no han visto y han creído. El Señor hace los milagros, los prodigios, las señales, primero por misericordia de aquel que la necesita y también para cambiar una realidad donde Él quiere hacer su voluntad y cumplir su propósito. Y aquellos necesitan algo como aquello, como un milagro. Es más, te digo que hay algunos que han sido beneficiados con milagros, con sanidades tremendas, y no creyeron. No creyeron. Y eso sí que es terrible. Vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. ¿Y algo que en tu vida tú sientes que está agonizando? Tal vez no tienes un hijo que está gravemente enfermo, pero tú puedes identificar algo que en tu vida está agonizando. Algo que está a punto de morir. Algo que no tiene esperanza. Algo que tú ya has hecho todo lo posible. Ese padre cuando fue a donde Jesús, el hijo no llevaba una hora enfermo, un día enfermo. Se fue agravando. Y él sabe que está Jesús y va para allá. Hay situaciones que comienzan a manifestarse y paulatinamente se van agravando. Se van agravando. Y tú dices, esto está por morir. Esto ya no tiene remedio. Esto ya no tiene solución. Nosotros podemos quebrar financieramente, pero también podemos quebrar espiritualmente. Y cuando reconocemos que estamos en esa agonía y que ya no hay esperanza, y vamos al Señor, se abre una nueva esperanza en el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Si no vierais señales y prodigios, no creeréis. Hermano, esto es para la iglesia. Nosotros estamos tan acostumbrados a escuchar palabra de Dios, a escuchar los relatos de la Biblia, a las vivencias que tenemos, que en algún momento se nos vuelve ya como de costumbre, y esa costumbre nos hace perder la capacidad
del reconocimiento asombroso delante de la presencia del Señor. El Señor lo hizo. Y no le damos toda la gloria al Señor que se merece. Mire, me voy a perdonar con lo que voy a decir yo ahora, pero lo digo. Yo veo cuando esta iglesia estamos adorando, doy gloria a Dios como algunos adoran. Pero yo veo a algunos aquí que están con las manos en el bolsillo cuando adoramos. Lo he visto, hermano. Lo he visto. Otros que ni se inmutan, no se inmutan. Y yo digo, Dios, ¿no han visto? ¿No se dan cuenta? ¿No entienden? Porque nos acostumbramos a eso. Ya les decía, Mical se burló, se avergonzó de David, porque David fue y sabía que el arca era la presencia de Dios y estaba llegando a su ciudad, estaba llegando al templo, presencia de Dios. Y yo cuando veo una presencia de Dios en este lugar, yo sé que este lugar es para que esté la presencia de Dios. Y yo sé que la presencia de Dios está en mí. Y si yo le estoy adorando a Dios, yo le voy a adorar a Dios con todo. No me interesa que haya una Mical ahí burlándose de mí. No me interesa que haya alguno diciendo, mire, el pastor que le pone, no importa, yo le pongo color nomás y le voy a seguir poniendo más color. Porque ¿sabe qué? David adoraba así al Señor porque era la experiencia de David con su Señor. Tú adora al Señor con libertad. Adóralo con todo lo que tienes, porque es tu Dios. Es tu experiencia con el Señor. Si el que está al lado tuyo no se inmuta, bueno, déjalo. Ora por él, por último, pero déjalo. Pero que la apatía no te contagie. No te contagie. A mitad de semana, o esta semana que pasó, hubieron conciertos en Santiago. ¿Cuánto se llama el tipo? Él. Y yo veía cómo la gente estaba acampando de temprano, de madrugada, para entrar al lugar. Hubieron 4.000 que se fueron a meter colados ahí porque querían estar en el lugar. Y cuando estaban ahí, cómo la gozaban, cómo saltaban, cómo celebraban con el hombre ahí. Y tuvieron que pagar más encima para entrar ahí. Y nosotros, que somos beneficiarios de la gracia del Señor, cuando esté en este lugar, aproveche de adorar a Dios. Aproveche de adorar a Dios. Entonces Jesús le dijo a uno de ustedes si no vieren los prodigios, si no vieren las señales, ustedes no creen. No le está diciendo al hombre, no le está diciendo eso al oficial del rey, se lo está diciendo a los que andaban ahí con Jesús. Porque se habían acostumbrado tanto, andaban detrás de Jesús por las señales, por los milagros. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Hermano, hoy el Señor te dice, tu hijo vive.
Tu hijo vive. No pierdas la esperanza. Recuerda que estoy diciendo que tu hijo puede representar otras cosas. Tu hija vive. Tu hijo vive. Ve a casa creyendo eso. Creyendo eso. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibir y le dieron las nuevas diciendo: tu hijo vive. Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron que a las 7 le dejó la fiebre. Y coincidía a la misma hora que él estaba hablando con Jesús. Cuando Jesús declaró la palabra, a miles de kilómetros el milagro se estaba haciendo. Dios te está declarando una palabra ahora. Si tú la crees, ese milagro puede estar actuando ya en tu casa. Entonces el padre entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su... ¿Te parece conocido eso? A mí me parece conocido. Cree en el Señor Jesús, tú y tu casa. Hermano, tal vez tú no lo veas, pero es la verdad del Señor. ¿Quién está enfermo? ¿Qué enfermedad te está aquejando? ¿Cuál es el problema que tienes? Yo quiero decirte que hoy hay una palabra de milagro lanzada en este lugar. Y es necesario que tú recibas esta palabra con fe para lo que Dios ha de hacer en tu vida. Ha de hacer en tu vida. Este no es un cine. Este no es un centro de reunión. Esta es iglesia del Señor. Y en este lugar está dedicado al Señor. Y tenemos la visitación del Señor. Y este es el lugar donde ha de manifestarse el poder de Dios. La peor enfermedad que estamos enfrentando en este tiempo, la peor enfermedad que estamos enfrentando en este tiempo como humanidad no es el COVID, no es el SIDA, es la incredulidad. Es la peor enfermedad que tenemos como sociedad, la incredulidad. Pero bendito sea el Señor de que estamos vacunados contra la incredulidad. Amén. Yo no sé cuántas dosis usted necesita. No sé cuántas dosis se ha puesto ya. Yo no sé si anda con su carnet vigente de fe. ¿Sí? Pero yo me vacuno todos los días contra la incredulidad. Todos los días me vacuno contra la incredulidad. Todos los días renuevo mi carnet de fe. Señor, hoy yo te creo. Señor, hoy yo te creo. Yo vivo este día, Señor, creyendo. Comienzo este día creyendo lo que tú vas a hacer. Señor, hay esto que no está sucediendo, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Y Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Los que creen esta palabra, pónganse en pie. Ese hombre fue y le dijo a Jesús: mi hijo se muere, mi hijo se muere. Y fue porque creyó que Jesús podía hacer algo. Señor, desciende porque mi hijo se muere. Ahora tú le dices a Jesús: Señor, esto se está muriendo en mi vida y yo necesito que tú hagas el milagro. Señor, esto es lo que está enfermo en mi vida. Esto es lo que no tiene esperanza y yo quiero que tú hagas el milagro. Comienza a decírselo al Señor.
No le adornes las palabras al Señor. Dile ahí de corazón, de lo que viene dentro de ti. Señor, nosotros creemos que tú lo puedes hacer. Y exponemos delante de tu presencia nuestra necesidad. Padre, así como ese oficial del rey fue a la presencia de Jesús, nosotros hoy inclinamos nuestra vida delante tuyo y te decimos, tenemos esta necesidad y creemos que tú puedes hacer un milagro. Señor, yo ruego en esta hora, en el nombre precioso de Jesús, que tú manifiestes tu gloria sobre este pueblo, sobre los que están aquí, que están en casa. Señor, que tu gloria sea manifestada. Señor, que tu poder sea manifestado. Señor, lo creemos y lo vivimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale la gloria al Señor.